Gracias, agradezco a todas las y los compañeros de los medios de comunicación que el día de hoy nos apoyan a cubrir esta información que les queremos proporcionar y que básicamente consiste en rechazar, en reprobar, en condenar las calumnias, los ataques infundados que se han dado aquí mismo en este lugar por parte de la oposición, de los conservadores y en específico de la candidata que participó en las elecciones para gobernar la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y que estuvo hace unos momentos aquí con ustedes, nuevamente agrediendo a nuestra candidata Catalina Monreal, y no solo eso, sino también a nuestro coordinador aquí en el Senado de la República, el senador Ricardo Monreal, y eso es algo que no podemos permitir. Y queremos explicarles a ustedes por qué consideramos que de manera desesperada recurren a estos ataques, a estas infamias, a estas calumnias en un acto de desesperación, porque apenas la Comisión de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México confirmó lo que nosotros estuvimos diciendo durante toda la campaña, que Alessandra Rojo de la Vega, la candidata del PRIAN, conservadora, ultraconservadora, del bloque más conservador de la Ciudad de México, durante toda la campaña, sin ninguna prueba, sin ningún fundamento, atacó de manera permanente a nuestra candidata Catalina Monreal, a Katy Monreal, y el instituto consideró que esas manifestaciones, esas calumnias constituyeron una agresión hacia Catalina Monreal por razón de género. Y eso lo determinó, repito, a través de un acuerdo que fue emitido el día de ayer por la Comisión de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Eso confirma lo que estuvimos denunciando, que la candidata, que no tenía propuestas de gobierno serias, se dedicó a difamar, repito, no solo a nuestra candidata, sino también a su familia. Dice el instituto en el análisis que hacen que la candidata del PRIAN, a través de las manifestaciones que realizaba en contra de el que también coincide en la carrera política como Catalina Monreal, su papá, el senador Ricardo Monreal, que al utilizarlo a él invisibilizó además con un lenguaje no apropiado a nuestra candidata y le impuso como sanciones de entrada que salga a los medios de comunicación a ofrecer una disculpa pública por esas difamaciones, por esas calumnias sin fundamento, porque no hay ningún fundamento para sostener lo que ella de manera pues con mentiras sostuvo durante la campaña. Y entonces ahora el instituto, en una facultad que además está debidamente establecida en la ley electoral que rige las elecciones en la Ciudad de México, le establece como facultad al instituto para que lo haga. Y entonces es una disculpa, repito, pública a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales también, y también por escrito a nuestra candidata Catalina Monreal por haber ejercido violencia política en razón del género de nuestra candidata. Eso es lo que determinó el Instituto Electoral. Además, hay otros temas que establece, que es que acuda a cursos de sensibilización para que nuevamente no incurra en esos actos de violencia política en razón de género. También la suspensión de la difusión de contenidos referentes a los Monreal, porque repito, los ataques de esta candidata no se limitaron únicamente a nuestra candidata Catalina Monreal, sino a su familia, como una estrategia para invisibilizarla, que eso fue lo que consideró el Instituto Electoral. Nosotros creemos, repito, que esto es un acto desesperado, que no les asiste la verdad o la razón legal,
y por eso acuden aquí nuevamente a intensificar incluso esos ataques en contra de nuestra candidata por la alcaldía, que nosotros estamos seguros que ganó el día de las elecciones, y que no solo fue esta estrategia de la calumnia la que utilizó el PRIAN en la Ciudad de México y en específico la candidata Alessandra Rojo de la Vega, sino que además rebasaron los topes de campaña. Sabemos, tenemos conocimiento, y eso es lo que nosotros estamos litigando en donde se debe de hacer, en los tribunales y no en los medios de comunicación. Pero derivado de esto que ocurrió hace unos momentos aquí, nos vemos en la necesidad de decirles a ustedes también que nosotros consideramos que hay elementos suficientes para demostrar en los tribunales, repito, que hubo un financiamiento ilegal que permitió que de esa manera llegara a la se le diera ahí de manera ilegal una supuesta victoria a la candidata de la oposición, Alessandra Rojo de la Vega. Por eso estamos ya litigándolo y nosotros confiamos en que las autoridades electorales nos van a dar la razón. Pero no solo eso, también hacemos un llamado muy respetuoso a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que determine y ya emita una resolución respecto a lo que consideramos fue un autoatentado que montó la candidata del prianismo, Alessandra Rojo de la Vega. Y le pedimos entonces a la Fiscalía que también ya emita la resolución correspondiente, con la finalidad de que las autoridades electorales también consideren esa situación, porque, repito, consideramos que todos estos elementos en su conjunto van a permitir anular la elección. Alessandra Rojo de la Vega está tratando de robarse una elección a través de estas tres estrategias que he mencionado: la calumnia en contra de nuestra candidata Catalina Monreal y de su familia, en específico en contra de nuestro coordinador aquí en el Senado de la República, el doctor Ricardo Monreal, algo que no vamos a permitir. También a través del financiamiento público, al financiamiento privado, que nosotros consideramos que fue ilegal y que rebasó por lo tanto los topes de campaña, y también por este supuesto atentado que sufrió, que no es más que un montaje según lo que ha establecido y ha expresado de manera pública incluso la Fiscalía General. Y era algo que queríamos como grupo parlamentario darle el respaldo también a nuestro coordinador, decirle que no estamos, que vamos a seguir denunciando estos ataques que, repito, son solo calumnias, sin ninguna prueba se hacen afirmaciones que además el Instituto Electoral consideró que no se encuentran amparadas por la libertad de expresión. Este tipo de calumnias, la Comisión de Quejas del Instituto Electoral, por no tener sustento, por ser, repito, calumnias, no se encuentran amparadas en la libertad de expresión, y por eso se condenó a Alessandra Rojo de la Vega a emitir las disculpas públicas en los medios de comunicación por escrito y acudir al curso de sensibilización que he manifestado. Gracias, senador. Si usted me lo permitiera, antes de pasar a la ronda de preguntas y respuestas, comentarles a nuestros amigos de los medios que se han incorporado a esta conferencia de prensa, los senadores Nabor Rojas Mancera y José Narro Céspedes. Entonces, para arrancar la ronda de preguntas y respuestas, les pregunta a ustedes Andrea Becerril, de La Jornada. Buenos días. Buenos días, Andrea. Sobre el tema de Rojo de la Vega, ella dice que no va a pedir disculpas, que porque no es una resolución definitiva. ¿Que no es una qué, perdón? Resolución definitiva, que quedó en un exhorto o algo así. Pero también les quisiera preguntar sobre otro tema, porque aquí estuvo Xóchitl en esa conferencia, Xóchitl Gálvez, y ella dijo que va a movilizar a toda su gente si el tribunal no accede a esta petición que ellos le hacen de que interprete la ley en lugar de aplicarla, en el caso de la sobrerepresentación. Pues no nos sorprende la incongruencia de la oposición, que por un lado llama a un supuesto respeto a las instituciones, y cuando las instituciones emiten de manera legal, repito, no es un acto que sea ilegal o de las cuales no tenga facultades el Instituto Electoral a través de la Comisión de Quejas. Por supuesto que hay las facultades correspondientes, y en este momento ellos encontraron el instituto, al ser independiente, autónomo de cualquier otro poder, consideran que efectivamente esas acciones son
comitivas de una violencia política en razón de género en contra de nuestra candidata Katy Monreal. Entonces, para nosotros esas acciones, tanto de Xóchitl y tanto de la candidata del PRIAN aquí en la alcaldía Cuauhtémoc, pues constituyen lo que son, las muestran tal y como son, personas que son incongruentes y que solo cuando se les da la razón aceptan las determinaciones de las autoridades. Mi compañero, el senador José Narro, quiere hacer algunas precisiones. Y luego me contestan sobre la amenaza de Gálvez de movilizar a la gente si el tribunal no accede a su capricho de interpretar la ley. Claro que sí. A ver, primero mi compañero y ahorita con todo gusto yo le doy respuesta. Bueno, nosotros estamos a gusto, contentos, porque hoy el Tribunal Federal Electoral va a definir la calificación de la candidatura presidencial. Estamos seguros de que se va a ratificar plenamente, sin omisiones, lo que ya decidió el pueblo, lo que votaron los mexicanos, una votación abrumadoramente a favor de nuestra compañera, la doctora, la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Entonces yo creo que hoy en Morena, aunque nos quieran venir a ensombrecer nuestro día, hoy estamos contentos porque estamos convencidos de que va a haber una resolución a favor, a pesar de que durante toda la campaña estuvieron interponiendo denuncias y recursos. Creo que todo va a salir muy bien y creo que la fortaleza y la legitimidad de nuestra candidata, de nuestra presidenta electa, no tiene ninguna duda. Entonces, aparte que se ha ido legitimando en este proceso de transición, un proceso de transición sui generis, un proceso de transición de mucha transparencia, de mucho diálogo, de mucho acuerdo y de mucha construcción de lo que viene para adelante, o sea, de lo que vamos a seguir haciendo como cuarta transformación. Entonces creo que es algo muy valioso lo que se está haciendo. Yo creo que es el único proceso de transición del país que está yendo con estas características. Y bueno, nosotros lo que pedimos nada más es que se aplique la ley. Ellos tuvieron mayoría y la Constitución, ellos tuvieron mayoría el PRI y el PAN y decidieron no mover el tema de la sobrerepresentación. Y este tema del 8% es algo que la Constitución y la ley definen. Entonces nosotros lo que estamos planteando es que se respete lo que dice la Constitución y dice la ley. Creo que ahora ellos están preocupados porque Morena y sus partidos aliados, los que formaron parte de este bloque de seguiremos haciendo historia, vamos a tener mayoría calificada en el Congreso. Entiendo que eso es lo que les preocupa, pero por más que han buscado a ver cómo frenar este gran avance y este voto, que es lo que yo creo que hay que respetar, el voto de las mexicanas y de los mexicanos el día de la elección, creo que no hay ningún sustento para que ellos traten de seguir sosteniendo este tema de la sobrerepresentación. Se cae a pedazos, no tiene ningún sustento, la Constitución y la ley están muy claras y ellos siempre la aplicaron cuando ellos resultaban favorecidos. Ahora que no son favorecidos ellos, sino es favorecido Morena y sus aliados, hoy ellos aparentemente están en contra. Espero que dejen de hacer locuras y que realmente se pongan a construir y a coadyuvar para que México siga caminando por el camino de la transición democrática, de la cuarta transformación, y sigamos poniendo de pie a México, un país cada vez más fuerte, más digno, más soberano, más democrático en todo el mundo. Gracias. Perdón, y para dar respuesta a lo que comentabas, Andrea, con relación a esta amenaza que hace Xóchitl Gálvez de que si el instituto el tribunal no resuelve como ella, pues no son ellos mismos los que convocaban y decían que el INE no se toca como institución y que ahora, cuando las determinaciones no son conforme a lo que ellos quieren, ahora llaman a una movilización en contra. Eso es lo que yo me refiero que es incongruente en sus acciones. Nosotros respetamos, ojo, la
las impugnaciones que hizo Katy Monreal las hace con base en sus derechos político-electorales y nosotros vamos a respetar lo que determinen las autoridades, pero consideramos que ella está en su derecho porque, repito, estimamos que hay elementos suficientes para anular la elección en la alcaldía Cuauhtémoc y reprobamos absolutamente los ataques y calumnias en contra de ella, que además creemos que quedaron ya constatados y confirmados por la autoridad, que es la que determina si hubo o no violencia política de género por razón, en contra, de nuestra compañera. Entonces, nos parece absurdo, se nos hace ridículo que quienes antes promovían que las instituciones a través del INE no se tocaban, repito, cuando emiten una resolución con la que no están de acuerdo, aunque sea legal, pues llaman a una movilización. Perdón, mi compañero Nabor también quiere hacer algunas precisiones. Para comentarte de la pregunta, amiga. Mira, yo creo que es muy claro. La ex candidata Xóchitl Gálvez está dando más que patadas de ahogado, ¿no? Su protagonismo que hizo durante la campaña y su incongruencia vuelve a salir a flote. Yo nada más les diría a ustedes de los medios de comunicación, no hay sobrerepresentación, ¿eh? Esta ley está desde 1996 y lo utilizaron ellos a su conveniencia. De hecho, fue Morena quien le propuso justamente revisar este tema con el Plan A y se negaron justamente porque ellos se han beneficiado justamente de esta ley, porque es una ley. No hay sobrerepresentación, yo les diría, de los 300 distritos de mayoría, ganamos 256. 256 de 300. No es sobrerepresentación, es una representación legítima que dio el pueblo de México a Morena. Habría que analizar muy bien cómo está conformada la representación plurinominal, porque ahora resulta que el PAN tiene más diputados de representación proporcional que de mayoría relativa. Entonces, yo creo que hay que recomendarle a la excandidata, yo le dije en campaña que no solo iba a perder la elección en el país, sino en su estado, que es el mío, y que iba a perder también en su municipio, y perdió abrumadoramente, por incongruente, por mentirosa. Y bueno, que movilice lo que pueda movilizar. Ya se vio que no hubo tal movilización porque no llevó un resultado favorable en las urnas, fue un resultado totalmente avasallante de nuestro movimiento. Yo creo que hoy tiene que tener mucha inteligencia y prudencia para seguir manteniéndose en la política. De otra forma, si sigue con este tipo de acciones incongruentes, va a quedar en el olvido, como han quedado muchos que han perdido la elección presidencial. Se está ridiculizando la señora. Qué lástima que está ridiculizando porque hubo alguna vez un sector que pudo haberla aprobado. Entonces la respuesta no es sobre representación, es una representación legalmente establecida en la ley y que nosotros vamos a seguir defendiendo porque el 2 de junio la mayoría de este pueblo, del pueblo de México, votó por nuestra propuesta, por la transformación, por revisar la reforma electoral, por revisar la reforma al Poder Judicial. Por eso fue un referéndum que la misma oposición decía que la elección del 2 de junio iba a ser un referéndum, efectivamente, fue un referéndum y votó por nosotros. Pues de nuestra parte no tendríamos más preguntas. Sí, Andreita, para una precisión. Sí, adelante. Algo más. Solo para una precisión, lo que la oposición le está pidiendo al tribunal es que haga una interpretación de alguna manera torcida de la ley, que en lugar de aplicar lo que la Constitución dice, haga una interpretación a su gusto. ¿Se refiere a la sobrerepresentación? Sí. Sí, bueno, a ver, lo que hace, la oposición ha utilizado la sobrerepresentación como un argumento para robarse lo que no pudo ganar en las urnas. Ellos dicen, el argumento de ellos es tan falaz que es muy fácil demostrar la mentira en la que se basa. Ellos dicen que si un partido obtuvo el 10% de la votación nacional emitida, la votación neta, digamos, ese mismo 10% que recibió debe estar representado tal cual en la Cámara de Diputados. El problema, y cualquiera lo puede corroborar, es que hay un artículo que es el artículo 52 constitucional que nadie menciona, pero ahí se establece que hay 2 vías para llegar a la Cámara de Diputados.
La primera, a través de un principio de mayoría relativa, bajo un sistema de distritos uninominales, distritos electorales uninominales, y el otro principio que es de representación proporcional a través de un sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales. ¿Qué quiere decir eso, Andrea? Que de las 500 curules, 300 se dan al que gana en una elección, en donde compiten personas y sale el pueblo y dice queremos que usted esté ahí y le dan su voto directo a esa persona. Quiero decirte que de las 300, ¿cómo se distribuyeron? 256, ojo, de 300, 256 las ganó Morena y sus aliados. La oposición solo ganaron 44 incluyendo el PRI, el PAN, MC y un independiente. Entre todos solo ganaron 44, que representa el 15% de esas 300. Las otras 200, ¿qué pasó, Andrea? Las otras 200 sí se refieren a las que se otorgan con relación a la proporción del voto que recibieron a nivel nacional. Es decir, si un partido recibió el 10% de la votación a nivel nacional, solo se aplica a esos 200, no a los 500, a las 500 curules, solo a esas 200. Y ahí está la trampa del PAN, ahí está la trampa del PRI, que repito, como esos que hablan en plazas públicas para generar distracción mientras un carterista llega a robarles la cartera. Eso está haciendo la oposición, es un ruido para tratar de robarse las curules que tampoco vamos a permitir. Ahí hay una distribución en esas 200 que les beneficia. El PAN gana solo 33 curules y le dan 36 por representación proporcional. O sea, si analizamos en un sistema que además es el que nosotros decimos que es el correcto, ese es el que es constitucional, el que es legal, se le dan más plurinominales, precisamente porque la gente no quiso que ellos ganaran las curules. Cuando la gente salió a votar por sus diputados, dijo no los queremos, solo en 44 de los 300. Pero este sistema que permite a los perdedores tener un lugar en la Cámara de Diputados y que los que votaron por ellos se vean representados, en ese sistema se beneficia el PRI, que el PRI obtuvo 9 distritos y le dan más de los que el Verde, que tuvo 57 distritos electorales ganados. Entonces, evidentemente, cualquiera que pueda leer 52 constitucional y 54 constitucional va a encontrar la falsedad y la mentira en la que está sustentada el argumento falso, repito, de la sobrerepresentación del PRI. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes les agradecemos mucho. Gracias, senadores. Buenas tardes.